Yo me alegro que ustedes están participando en esta misa virtual. ¿Y por qué usted está mirando esta misa? Probablemente es porque usted quiere orar. ¿Y sabe usted cuál es la fundación de la oración? Según el libro que es el Catecismo de la Iglesia Católica, el fundamento de la oración es la humildad. Y ese es el tema de mi mensaje de hoy, la humildad. ¿Y por qué? Porque la humildad se encuentra en la primera lectura y también en el Evangelio de hoy. En la primera lectura viene del profeta Zacarías. Y ese libro fue escrito hace unos 300 años antes de Cristo. Es una profecía de un rey salvador que vendrá a Jerusalén y su reino incluirá a todo el mundo. ¿Y qué clase de rey será? Será humilde y manso. Llegará montado en un burro. Nosotros cristianos creemos que este pasaje se refiere a Jesucristo, porque cuando Jesús entró en Jerusalén en el Domingo de Ramos, estaba montado en un burrito, como un signo de su humildad. Y en el Evangelio de hoy viene de San Mateo capítulo 11. Y Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él dice que Dios Padre ha escondido sus verdades a los sabios y a los entendidos, pero ha revelado sus verdades a los pequeños. Los pequeños son humildes, sencillos. Yo me acuerdo que el año pasado, en septiembre, yo estuve en un retiro con un grupo de otros obispos de todo el mundo y nos reunimos en Italia para hacer el retiro. Y en el día final tuvimos una audiencia con el Papa Francisco en la Casa Santa Marta, en el Vaticano. Y el Papa se sintió y abrió la conversación diciendo: pues pregúntenme cualquier cosa que quieren preguntar. Y así tuvimos una conversación con el Papa. Entonces yo traté de pensar, ¿cuál será mi pregunta al Papa? Entonces yo le pregunté: Santo Padre, usted ha tenido muchos años de ministerio, y en todos los años de su ministerio como sacerdote, obispo y ahora como nuestro Papa, ¿cuál es la fuente de su esperanza? ¿Dónde encuentra usted esperanza en la Iglesia? Y fue muy interesante la respuesta del Papa Francisco. Dijo: los pequeños. Los pequeños, él explicó, son las personas humildes y sencillos, sin pretensiones. Ellos, los pequeños, los humildes, dan esperanza al Papa Francisco. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, es todopoderoso, sabe todo. Y Él se humilló a sí mismo para vivir con sencillez, como un pobre carpintero en un pequeño pueblo, en un rincón olvidado del mundo, en Galilea. El libro de Sirácides en el Antiguo Testamento dice: cuanto más grande seas, más debes humillarte, y el Señor te mirará con agrado. Todos los seres humanos tenemos que luchar contra el orgullo. El orgullo es el más mortal de los 7 pecados capitales. El origen del pecado y el mal en el mundo provino de la falta de humildad del diablo. De ahí vino el pecado y el mal en el mundo. El orgullo, la falta de humildad de Satanás. Entonces el orgullo es la raíz de todos los demás pecados. Y el antídoto
contra el veneno del orgullo es la virtud de la humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad no significa ser cobarde, no significa ser un tonto, ingenuo o poco sofisticado. Ser humilde no significa falta de autoestima, ni piadosa timidez. No significa despreciarse con odio a sí mismo. Eso no es humildad. Podemos encontrar el núcleo del significado de la humildad en los escritos de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa dijo: la humildad es la verdad. Muy sencillo, ¿no? La humildad es simplemente reconocer la verdad acerca de usted. Es verse realmente como es en relación con Dios. Y eso significa verse de dos maneras: en sus limitaciones y también en sus talentos. Entonces, exploremos un poco la humildad. Primero, empezando con nuestras limitaciones. Es muy curioso la origen de la palabra humano. Somos seres humanos. Y tanto la palabra humano como la palabra humilde se basan en la misma palabra en el idioma latín. La palabra es humus, H-U-M-U-S, humus en latín. Esa palabra significa tierra o suelo. El humus es la parte orgánica del suelo. Proviene de plantas y animales muertos y da fertilidad a la tierra. Humus. Nosotros somos productos del suelo, de la tierra. Y el punto es esto: todos nosotros venimos del polvo de la tierra y al polvo volveremos, como decimos en miércoles de cenizas, ¿no? La humildad reconoce nuestras propias limitaciones, debilidades, errores y pecados. Eso es una parte importante de la humildad. Pero la otra parte de la humildad es que nuestra verdad, la verdad completa de usted mismo, también debe reconocer sus talentos. Entonces, la verdadera humildad no niega nuestros dones, nuestros talentos y nuestra bondad. Simplemente reconoce de dónde vienen esos dones. Vinieron de la mano misericordiosa de Dios. San Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te sientes orgulloso como si no lo hubieras recibido? Tener orgullo significa tomar crédito individual por lo que en realidad es un regalo de Dios. La humildad proclama la verdad de que yo tengo talentos y dones para ofrecer al mundo. Y todos estos mis talentos provienen de Dios. No son mi propia propiedad. Vienen de Dios, son regalos. Entonces, tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades son parte de la realidad nuestra, la verdad de quiénes somos nosotros como seres humanos. Hay un famoso escritor místico católico de este país, de los Estados Unidos, del nombre Thomas Merton. Y Thomas Merton dijo esto: el orgullo nos hace artificiales y la humildad nos hace reales. Entonces, celebrando esta misa de hoy, pidamos a Dios el don de la virtud de la humildad. Permítanme, hermanos, concluir estas reflexiones con un pensamiento de un obispo del norte de África de hace muchos años, que se llama Agustín de Hipona. San Agustín
dijo esto: ¿cómo puede uno captar la mera verdad de Dios? Aquí está el camino para captar la verdad de Dios. Son 3 cosas. Primero, humildad. Segundo, humildad. Tercero, humildad. Si la humildad no preceda, acompañe y siga todo lo bueno que logramos, si no mantengamos nuestros ojos fijos en la humildad, el orgullo nos arrebatará todo de nuestras manos.